Hay dos casos que todavía uno de ellos crea una grandísima duda. Y estoy hablando del caso del niño Lorenzo, que tú lo investigaste y llevaste a tus conclusiones. Pero también hubo uno que se llevó a cabo en el ámbito internacional, que es el de la famosa viuda negra. Y a mí me gustaría hablarte primero del caso de la viuda negra. Aurea Vázquez Rijos, la ex reina de belleza puertorriqueña conocida a nivel mediático como la viuda negra, fue sentenciada a cadena perpetua por su implicación en el asesinato de su esposo, el empresario canadiense Adam Angham, con el objetivo de hacerse millonaria con la herencia de este, contratando a un sicario para que asesinara a su esposo. Pero en medio de su captura nacieron 3 hijos, se casó, vivió en Italia, hubo traslado y negociaciones a grandes niveles. Este caso, interesantísimo por demás. Buenísimo. ¿Por qué buenísimo? ¿Te ríes? ¿Te lo estás disfrutando? ¿Por qué buenísimo? Me río porque aunque es una historia sumamente triste, y si uno mira el contexto, cómo pasó, cómo sucedió, y lo humilde que era Adam Angham, que aunque era millonario, ¿verdad? Se crió Está hablando de la víctima. De la víctima. El canadiense Adam Angham, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Un joven que a corta edad vendió su compañía de internet. Antes de que estuviésemos hablando de grandes sistemas de internet, la vendió por $25 millones, el número que yo recuerdo. Y entonces muere en las calles del Viejo San Juan bajo un ataque. Ella está al lado de él, herida, supuestamente que también fue atacada. Correcto. Y nada, me sonrío porque dentro de esta historia sumamente triste me da la satisfacción de que los agentes del FBI que estaban trabajando ese caso lograron conseguir la evidencia que apuntaba a los verdaderos responsables de este crimen abusivo y atroz, y pudimos hacerle justicia a Adam, a su familia, pero más importante aún es que pudimos liberar o causar que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, pidiera la libertad de Jonathan Román, que fue acusado por la muerte de Adam inicialmente, cuando él no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Acusado? Con esa muerte. Convicto. Acusado, convicto y sentenciado a cadena perpetua. Y estaba preso. Estaba preso y él no tuvo nada que ver. Él no estaba ni por los centros espiritistas cuando el delito ocurrió. Y vamos a hablar primero de Jonathan. O sea, ¿cómo ustedes logran convencer al Departamento de Justicia local luego de... Porque el convencer a alguien de haber cometido un error tan atroz como meter a una persona inocente en la cárcel es un poquito difícil también. Quique, es que nosotros tratamos de convencer al Departamento de Justicia. En aquel entonces, el Special Agent in Charge del FBI en Puerto Rico era Luis Fraticelli. Luis, cuando se entera de lo que está pasando, autoriza que se abra una investigación para llegar al fondo de lo que sucedió esa noche cuando asesinaron a Adam. ¿Bajo qué estatuto? Porque estamos hablando de una investigación federal en algo que ocurrió estatal. El caso se investigó bajo el estatuto de Murder for Hire o asesinato por encargo, que es un delito federal. Sí. Y entonces eso fue lo que nos dio a nosotros la vía, ¿verdad? El hook, el gancho, para poder entrar. Para tener la jurisdicción. Para tener la jurisdicción. Nosotros llevamos a cabo la investigación y determinamos que el verdadero asesino de Adam había sido Alex el Loco Pavón, un individuo que era del área, y todo apuntaba que había sido él, la información que nos estaba llegando de la calle. Confidencia, los agentes se tiraron a la calle, empezaron a entrevistar. Agentes federales. Y agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al Task Force de Crímenes Violentos del FBI. Esto fue un trabajo en conjunto. Y se tiraron a la calle, empezaron a hacer entrevistas y todo apuntaba que había sido Alex el Loco y que Jonathan no había tenido nada que ver con los hechos. Entonces nos dimos a la tarea de ubicar a Alex el Loco. Lo logramos ubicar. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico.
lo logramos ubicar. Cuando los agentes lo entrevistan, él empieza a cooperar inmediatamente e implica a Aurea Vázquez Rijos, la esposa de Adam, que estaba en un proceso de divorcio. Implica... Antes de que lo mataran. Antes de que lo mataran, implica a la hermana de Aurea, Marcia, y al novio de Marcia. Los implica a los tres. Entonces los agentes comienzan a expandir la investigación y lograron obtener la evidencia necesaria para radicar acusaciones en contra de Aurea, su hermana Marcia y el novio de Marcia. Ya para este entonces Aurea se había ido para Italia. Ido a vivir a Italia y por allá estaba haciendo su vida. Ella escoge Italia porque Italia tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos que si es para pena de muerte, pues no extraditan. Es un poco más complicado, Quique. Más complicado. La Constitución italiana, bueno, déjame echar un poco hacia atrás. Estando en Italia, ella queda embarazada. De gemelas. De gemelas. Y el padre de las gemelas es un ciudadano italiano. Ya automáticamente, al ella tener dos hijas o tener hijos italianos, la Constitución de Italia prohíbe la extradición de una persona como Aurea que tiene hijos o hijas de nacionalidad italiana que sean extraditadas a cualquier otro país. Okay. Nosotros, el FBI, le pedimos al gobierno de Italia si pudieran considerar la extradición de ella y nos dijeron que absolutamente no. ¿No? Que por la Constitución no se podía hacer. Y entonces ahí es donde ustedes elaboran un plan. Sí, esto está pasando aquí, que el asesinato de Adam ocurre en el 2005, Jonathan Roman creo que sale convicto en 2008, Aurea se va para Italia 2006, y entonces cuando yo llego como director del FBI en Puerto Rico, en el 2013, ya los agentes estaban trabajando el ángulo del caso, de ver cómo lograban sacar a Aurea de Italia para entonces poder arrestarla y extraditarla a los Estados Unidos, a Puerto Rico, para enfrentar. ¿Y cómo logran atraer a Aurea, que sabe que la Constitución la protege, que ella no puede salir, que ella no debe de salir? O sea, ¿cómo logran atraerla a ella a que ella salga de Italia? Pues mira, Aurea trabajaba como guía turística. En Italia. En Italia. Entonces ella se había convertido a la fe judía, estando en Italia. Y de hecho ella estaba tratando de llegar a Israel. Adam era judío. Sí. Y sus papás son judíos. Correcto. Y ella estaba tratando de llegar a Israel. Pero el gobierno de Israel no la aceptó. No la quiso allí. Entonces nosotros, a través de un tercero, hicimos que esa persona la contactara y la contratara para dar una gira, un tour a un grupo de judíos en España, por la cual se le iba a pagar una buena suma de dinero por esa por ese tour. No recuerdo cuánto era la suma, pero era lo suficiente atractivo para que ella se fuera. Sí, porque ella en Italia no la estaba pasando bien tampoco. Ok, pero aún cuando estaba ya con el padre de las niñas. Lo que pasa es que cuando el padre de las niñas se entera quién era ella y qué es lo que había sucedido, la dejó. Okay. ¿Verdad? Entonces pues ella... ¿Y ustedes sabían esta información de que ella quería entrar a Israel? O sea, de que ella quería terminar yendo a Israel para quedarse allá a vivir, que no había sido aceptada en Israel, y entonces ahí es donde montan esta historia de Correcto. Que estos judíos van a estar en Madrid y quieren, y lo más probable es que alguien le dijo, pues quizás ahí va a haber una persona que te va a poder ayudar a entrar a Israel y todo este tipo de cosas. Sí, más el dinero. Correcto. Y entonces pues ella accedió, y cuando ella llega a España, al aeropuerto. Va en un avión comercial de Italia a España y llega a España. Ya cuando llega a España, la Policía Nacional Española, con los agentes de la oficina del FBI en Madrid,
la estaban esperando en el aeropuerto con brazos abiertos y la pusieron bajo arresto. Y en todo este proceso del viaje de ella y de su vida en Italia, las gemelas, ¿dónde estaban? Las gemelas estaban con el padre. Ah, el padre había obtenido entonces la Correcto, custodia. correcto. O sea que ella básicamente estaba sola. Correcto. Y buscando su manera de cómo vivir. Correcto. En necesidad. Correcto. La traen y entonces la agarran ya en el hospital, en el aeropuerto de Madrid. En el aeropuerto de Madrid. Y allí mismo la arrestan. Ahí mismo la Policía Nacional Española la arresta, la detuvo, pendiente a un proceso de extradición formal a Estados Unidos. Y ahí entonces se da la oportunidad, se da la aprobación para extraditarla. Y el proceso ese de irla a buscar, porque uno pensaría pues que la manera más fácil es montarle en un avión comercial y traerla con 2 o 3 agentes femeninos y masculinos en un avión comercial, 8 horas, vuelo largo hasta Nueva York o el destino más cerca. ¿Qué opciones buscaron ustedes y qué razón lo llevó a ustedes a la opción que tomaron? Kike, antes de eso yo quiero explicar un poquito más porque el caso se pone bien interesante. Yo no sé cómo operan las cárceles españolas porque nunca he estado en una cárcel española, pero aparentan ser unisex. Ok. Porque ella de momento sale encinta de un preso. Y tuvo la bebé estando presa en España. Entonces ella está usando el mismo playbook de Italia. De Italia. Entonces ella quedó encinta a propósito para usar la misma maniobra legal en España de decir no me pueden extraditar a Estados Unidos porque yo tengo una bebé española. Y los españoles dijeron, es que eso a nosotros no nos importa. Tú te vas para Estados Unidos con tu bebé y allá, pues, ¿verdad? Las autoridades de Estados Unidos determinarán qué pasará contigo. Ustedes la agarran y cómo la traen. Pues mira, Quique, cuando nos llega la notificación de la extradición formal que iba a bajar, yo me reúno con los agentes. El punto, ¿cuál es el plan que vamos a hacer? Y la opción que normalmente se utiliza es volar a los arrestados en vuelo comercial. Eso fue lo que te pregunté. En vuelo comercial. Cuando ellos me dicen eso, yo le digo, mira, es un vuelo bien largo, un vuelo viene de Europa a Estados Unidos, 1, 2, traemos una bebé prácticamente recién nacida, tenía creo que 6 o 7 meses de nacida, no creo que tuviese mucho más. Y tenemos una persona que es bien hábil, controladora, sí, seductora, todo lo demás. Y yo lo menos que quería era que ella fuese a causar una escena, un problema en el vuelo, porque... Y que el avión tuviese que hacer un diversion, irse a un país en donde entonces las reglas son distintas y ahí ustedes se iban a involucrar en otra situación legal. Correcto. Peor que quizás las 2 anteriores. Correcto. Yo quería evitar todo eso. Entonces lo que hice fue que llamé a la oficina del director del FBI en Washington y pedí autorización para utilizar el avión del Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, que el FBI... Del secretario de Justicia, estamos hablando. Secretario de Justicia. O sea, tú pediste que te autorizaran el avión del secretario de Justicia, del Attorney General de los Estados Unidos, para hacer este viaje. Correcto. Y te lo autorizaron. Y me lo autorizaron. Y entonces lo que hice fue que mandé a los agentes del caso, mandé a una... ¿Por qué enviaste a los agentes del caso? Porque son los que sabían del caso. Y entonces, pues yo quería... Eso también es como un tipo de reconocimiento para ellos de que, mira, ustedes fueron los que trabajaron esto, ustedes nunca se rindieron de esto, tráiganla ustedes aquí. Claro que sí, claro. Eso mismo fue. También envié a una agente femenina, obviamente porque la persona que estábamos trayendo era una mujer y yo no quería que ella hiciera cualquier tipo de alegación durante el viaje, que los agentes se habían comportado mal o se habían tratado de proposar con ella, lo que fuese. Y también pedí a Washington que me enviaran una de las enfermeras del FBI en el vuelo, primero porque era un vuelo bien largo y venía una bebé, yo quería estar seguro que esa bebé llegara a Puerto Rico en buen estado de salud. Y entonces así lo hicimos, el avión del FBI fue con los agentes del FBI de San Juan, los que investigaron el caso, llegaron a Madrid, la montaron al avión y se la trajeron.
Y se acabó. Se acabó. Y está presa hoy. Está presa cumpliendo cadena perpetua. Anham Uster poseía un negocio inmobiliario que en el acuerdo prematrimonial fue valorado en $24 millones, lo que significa que Áurea, si fallecía su marido, se embolsaría fácilmente más de $8 millones. El empresario que quería divorciarse fue asesinado en una calle del Viejo San Juan a manos de Alex Pavón, quien le apuñaló y golpeó en la cabeza con una piedra, cerca de la medianoche del 22 de septiembre del 2005, tal y como confesó en el juicio. Para más historias y análisis, suscríbete a mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz. Dale like, activa la campanita para que recibas nuestro contenido semanalmente.